Muy bien, vamos a iniciar entonces la sesión del día de hoy. Y como tú puedes observar ahí en este tema, um, dice, como tú podrás revisar el título, ingresos, contabilidad versus tributación, ¿no? Un tema bastante simpático, un tema bastante, ¿cómo se llama? Polémico. Y yo te voy a dar mi versión de contador, no una versión de abogado. Así que la pregunta es desde dónde y cómo voy a partir. Para poder hablar de ingresos desde el punto de vista de contador, nosotros tenemos que partir de algo que existe y que pues estamos obligados a conocer. Ese concepto, esa definición, ese marco, nosotros tenemos que verlo en el marco conceptual. Entonces, todo contador, como punto de partida de análisis de estas situaciones, si quiere ver ingresos, activo, pasivo, si quiere ver el tema de patrimonio, el tema de gastos, tiene que hacerlo desde la perspectiva del marco conceptual, ¿ya? Desde esa perspectiva, es importante. O sea, si probablemente tú puedas tomar en cuenta, por ejemplo, yo que sé, para ingresos, la NIF 15, pero no está de más siempre revisar las reglas básicas y eso obedece a un tema de marco conceptual, ¿ya? Eh, un concepto fundamental para la lectura desde el punto de vista de un usuario de información financiera son los ingresos. Eso está claro. De hecho, el ejercicio de la actividad económica en una entidad está íntimamente vinculado al tema de ingresos. Los ingresos, podemos decir desde el punto de vista de una entidad lucrativa, son uno de los objetivos primordiales que se percibe. Yo no pongo una empresa si es que no estoy convencido que voy a generar ingresos. Eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. ¿Ya? Perfecto. A ver. em, si bien es cierto, yo tengo que saber cómo produce ingresos la entidad, cómo logra su objetivo, cómo genera utilidades, esto también tiene mucho que ver desde el punto de vista del ámbito tributario. Ahora, en el título tú le has puesto, me dices, ingresos, contabilidad versus tributación. Y cuando nosotros queremos comparar ya la contabilidad con la tributación, y eso me ha pasado muchas veces, eh, es necesario ser mucho más objetivo en el tema tributario. ¿Por qué? Porque al hablar nosotros de tributos, hay que tener en cuenta que un concepto básico a reconocer es el ámbito de aplicación del tributo. Y no todos tienen el mismo ámbito de aplicación, no tienen la misma lectura. Si nosotros estábamos refiriéndonos a un tema de ingresos, lo más próximo que tenemos desde un punto de vista tributario es el concepto del impuesto a la renta o impuesto a las ganancias, que justamente apunta a conocer cómo se generó esa utilidad. Y yo voy a tener utilidad si es que obviamente tenemos ingresos. Pero aquí en Perú, ya sea para efectos contables o para efectos tributarios, utilizamos el mismo criterio de reconocimiento. De hecho, utilizamos una base de contabilización claramente conocida. Me estoy refiriendo al tema del devengado. Nosotros, para poder presentar información financiera, primero vamos a tener que registrar transacciones. Vamos a tener que contabilizar. Y para ello tenemos que usar bases de contabilización. Existen dos bases de contabilización.
la base del devengado o acumulado y la base de lo percibido o efectivo. En el caso particular de los ingresos, nosotros trabajamos bajo la base del devengado. Y desde un punto de vista tributario, si nosotros nos referimos al impuesto a la renta, específicamente también trabajaremos el criterio de lo devengado. Entonces, hasta ahí en par. La pregunta que nosotros nos hacemos es, y estamos haciendo como una suerte de comparación entre la contabilidad y la tributación, ¿qué es lo que implica hablar de lo devengado? La norma tributaria aquí en Perú, particularmente en el tema del impuesto a la renta, cuando categoriza las rentas empresariales, indica que el criterio de reconocimiento a considerar las reglas a tener en cuenta para efecto de este impuesto son el devengado, pero no nos define qué cosa es el devengado. Y ya pues, la administración tributaria, el tribunal fiscal, nos han dicho que cuando quieren hablar de devengado, pues que usemos los criterios propiamente contables. Y entonces ahí que nosotros tenemos que ir al marco conceptual. Entonces, hasta este punto hacemos una revisión teórica. Pero sin embargo, la pregunta que siempre queda ahí en el tintero es, si es que usted, cuando está llevando su contabilidad, está aplicando estos conceptos del marco conceptual, ¿no? Y eso es básico, eso es básico. Eh, Cuando nosotros pasamos por formación universitaria, y creo que la mayoría aquí, dada la hora, yo no espero tener muchos estudiantes por aquí, sino algunos contadores ya profesionales, recordaremos que se nos formó para lo siguiente: se produce una venta, agarras el comprobante, lo registras en un libro, registro de ventas, y bueno, ese es el asiento contable en el libro diario. Es al contado, ok. Es al crédito, igual es una cuenta 70. Nada más. Pero en ningún momento se nos dijo que había que tener en cuenta la existencia de un marco conceptual, la existencia de criterios de reconocimiento, la existencia de definición. Es un concepto ajeno, que nosotros vamos a tener que ir adquiriendo, porque ha evolucionado el tiempo. Primero, cuando nosotros queríamos hablar del devengado, decíamos una frase que trata de enfocar algo por descarte. Yo creo que es así. Cuando se utiliza una frase típica de vengado, que si todavía tú le estás utilizando, cabe señalar que ya no es vigente. Esa frase decía lo siguiente: reconozco los ingresos sin importar cuánto los cobro. Y reconozco los gastos sin importar cuánto los pago. O sea, el usar ese término implica decir que yo no voy a aplicar la base de lo percibido. Puedo aplicar cualquier cosa, pero no voy a aplicar la base de lo percibido. Y como nosotros en contabilidad tenemos dos bases de contabilización, al menos reconocemos desde un punto de vista práctico, la base de vengado y el percibido. Si yo digo que no entra el percibido, que me queda el de vengado. Era así, o sea, una suerte de tema de descarte. Mira, qué terrible. Y es entonces cuando luego se modifica una norma contable, que es la norma internacional de contabilidad número 1, particularmente cuando nos habla del devengado, y de pronto nos damos con muchas sorpresas, ¿no? Que la verdad no sé, tú como contador si lo estés manejando, ¿ah? No sé si tú como contador lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema. ¿Cómo enfocarlo? ¿Cómo es que un contador va a tener que revisar el tema de los ingresos? Si ya hemos visto ese tema de descarte, ya no funciona. La NIC número 1, al momento de hablarnos de devengado, de ingresos, de gastos, eso sí lo conocíamos. Pero cuando te habla de un devengado de activo, pasivo y patrimonio, probablemente a muchos les cause sorpresa. Y en efecto, existe la posibilidad de trabajar el devengado desde el punto de vista del activo, pasivo y patrimonio. Sí, eso es totalmente válido.
Entonces, ¿cómo funciona esta situación? Nos dice la norma internacional de contabilidad número 1, al hablar del devengado, para poder afirmar que un elemento del estado financiero sea devengado, valga la redundancia, tiene que cumplir dos condiciones que yo tengo que ver en un marco conceptual. Una, cumplir la definición, y dos, cumplir el criterio de reconocimiento. Si esos dos elementos se cumplen, yo puedo afirmar que existe una 7, existe una 6, existe una 1, una 2, una 3, una 4 o una 5. Bueno, disculpen acá los colegas que son extranjeros, que no son de Perú. Cuando yo digo estos códigos, me estoy refiriendo a los elementos de los estados financieros. Los elementos de los estados financieros aquí en el Perú se muestran en el Plan Contable General Empresarial a través de un dígito. Es por eso que tocaba eso. Bien, entonces si yo quiero ver el devengado del ingreso, contable o tributariamente hablando, y tributariamente hablando desde el punto de vista del impuesto a la renta, entonces tendré que leer, ¿qué cosa? El marco conceptual, ¿no? Y en el marco conceptual tengo que tener en cuenta dos aspectos básicos: definición y criterio de reconocimiento. Ahora, yo me pregunto a ti, estimado amigo, colega, bueno, estudiante que hace su monografía, colega que está llevando una contabilidad, egresado, que está como practicante, como analista, cuando usted en su mayor coloca la cuenta 70 para ventas, ¿usted está considerando todo lo que le comento? Marco conceptual, definición, devengamiento. Lo más probable es que me diga, no, yo lo que hago es simplemente reconocerlo en función de la factura, pues me dice. Y ahí viene el primer problema. La mayoría de colegas, yo creo que la totalidad, me trabaja ingreso facturado. ¿Qué implica trabajar un ingreso facturado? Es reconocer como ingreso en la contabilidad algo que tiene un documento, que en este caso es una factura. Y si no hubiera ese documento, una factura, una boleta, muchos me dicen, no hay ingreso. Ese es el pequeño detalle. Y lamentablemente en el Plan Contable General Empresarial, quiero recordar, estimado colega, que existe una divisionaria a 4 dígitos que nos permite registrar esta transacción y que nos permite materializar de forma práctica esa frase que dice la sustancia versus la forma. Y nos dice, ¿qué debemos optar? Por la sustancia. ¿Ya? Bien. Entonces, si usted es de los que no aplica marco conceptual, pues a continuación voy a proceder a leer la definición de ingresos, comentarla y hablar también de criterio de reconocimiento de los ingresos según el marco conceptual, para poder llegar a arribar a alguna conclusión y tener un sustento doctrinario para poder trabajar la justificación del ajuste contable NIC 11 o NIC 18. ¿Cuál es? El uso de la 1211 contra la 70 o de la 70 contra la 1211. ¿Qué cosa es la 70? Es ventas. ¿Y qué cosa es la 1211? Es no emitidas. ¿Ok? Muy bien, voy a ver el marco conceptual, lo voy a leer, ya, lo voy a leer para que ustedes estemos un poco comentando. Tú puedes tomar nota de ese concepto también, no, no te quiero decir que no. Entonces puedes hacerlo también en casa, ¿no? Que ahorita voy a, justamente voy a dictar ese tema. A ver. Bueno, marco conceptual, estimado amigo. Ok, voy a usar aquí el párrafo 425 del marco conceptual. Tú puedes anotarlo y más tarde pues lo lees, lo revisas y bueno, validas lo que te estoy diciendo. ¿Ya? Ok, estimado amigo, entonces vamos a revisar cuál es la definición de ingreso de acuerdo al marco conceptual y qué alcances podemos darle al respecto. ¿Ya? Muy bien, amigos, entonces a ver, a revisar el marco conceptual. A revisar el marco conceptual. ¿Ok? Se lo voy a leer, no se preocupe, ¿no? Alguno de ustedes me dice, uy, no tengo máquina, o sabes que te estoy prestando atención, ¿cómo pasa el enlace? No, no te preocupes, eso lo puedes obtener más adelante. Solamente quiero que prestes atención a lo que voy a decir. Para que yo hable del devengado de una partida, tengo que considerar dos cosas. Ya te dije, el devengado implica definición, implica criterio de reconocimiento.
Vamos a revisar a continuación, ¿qué cosa? La definición. ¿Ok? Muy bien. Dice lo siguiente, te lo leo y vamos comentando. Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de activos, o bien como decrementos de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio, y no están relacionados con las aportaciones de propietarios a este patrimonio. Bien, de esa definición nosotros tenemos que desmenuzar varias cositas que seguramente te van a ser de utilidad. ¿Ok, amigo? Perfecto, empecemos. Ingresos, incremento de los beneficios económicos, ¿no? De hecho, hablar que yo tengo beneficios económicos implica reconocer que voy a obtener utilidades. Pues el punto de partida de utilidades es porque tengo ingresos. No se concibe el hecho de, por ejemplo, hipotéticamente tener en un estado financiero utilidad teniendo solamente gastos. O tener utilidad cuando tengo gastos en un mayor importe que los ingresos. No se conlleva eso. Por lo tanto, un ingreso siempre va a significar la generación de un beneficio económico, el incremento de un beneficio económico. Ahora, el marco conceptual también precisa una característica fundamental de los ingresos, fundamental de estos elementos del estado financiero que nosotros acá en la contabilidad en Perú lo llamamos el elemento 7. Nos dice que los ingresos son producidos a lo largo del periodo contable. Ojo, no dice producidos a lo largo de varios periodos contables, sino nos dice solamente producido a lo largo de un periodo contable, que obviamente implica el tema de los 12 meses. ¿Tá? Entonces, si yo sé que el beneficio económico se ha dado a lo largo del periodo contable, pues tengo que reconocer el ingreso, eso es una regla obvia, pero solamente durante el periodo. Disculpa, me dicen. Y si yo tengo una transacción, pero ese ingreso recién se va a reconocer y cumple los requisitos a futuro, ¿cómo es? Bueno, si tú has recibido dinero, ahí tú estás frente a algo que se llama un anticipo. Y un anticipo cumple algunas reglas específicas que nosotros también hemos visto en la NIF número 15. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un contrato y este no cumple las condiciones establecidas en la NIF 15, pero sin embargo se ha recibido una prestación del cliente, entiéndase, se ha recibido un dinero, entonces nosotros estamos frente a un pasivo, nos lo dice la NIF número 15. Y la mejor forma de aterrizar esto es que nosotros contablemente ahí reconocemos un anticipo. La 12.2, anticipos de clientes, si es que hablamos de que la transacción se realizó frente a un tercero que no está relacionado con la empresa, eso no se va a presentar como parte integrante del activo. ¿Por qué? Porque de hecho va a tener un saldo, ¿no? ¿Cuál es el saldo que nosotros tenemos? Es un saldo acreedor. Si bien es cierto, las cuentas del elemento 1 son activos y por ende son saldos deudores, el hecho de que yo incorpore dentro del activo una 12.2 que por naturaleza es de saldo acreedor, lo que va a pasar es netear. Y eso es un error, porque los anticipos no netean a las cuentas por cobrar. Más bien los anticipos tienen que mostrarse dentro del rubro que les corresponde en los estados financieros. Aquí recordar que la NIF 15, por ejemplo, nos señala que cuando no reúne los requisitos para poder afirmar que estamos frente a un contrato y hemos recibido una prestación por parte del cliente, entonces nosotros obviamente estamos frente a un pasivo. Y buen punto, porque si bien es cierto lo estamos registrando en la 12.2 el anticipo, porque recibimos el dinero, sin embargo lo vamos a presentar como una deuda. Obviamente de acuerdo al formato que presentemos, ya sea SMB o sea el formato tributario. La norma del impuesto, la cartilla del impuesto a la renta, yo creo, debería contener las reglas de presentación de estados financieros que se utilizan en el PET. Lamentablemente esto no lo vamos a obtener ahí, sino lo vamos a obtener en el menú ayuda del PET, ¿no?
Hay que tener en cuenta eso. Muy bien, entonces si bien es cierto, estamos analizando la definición y nos encontramos con esos términos, la definición nos ayuda también a poder ser más objetivos al momento de a poder afirmar que hay beneficios económicos. ¿Cuándo hay beneficios económicos, amigo? Nos dice. Bien, nos recuerda dos hechos importantes. Hay beneficios económicos y por ende ingresos cuando ocurre, uno, un aumento en los activos o una disminución en los pasivos. Pero en el caso de esa frase, porque yo estoy usando aumento en el activo, nos señala dos posibilidades a tener en cuenta. ¿Cuáles son esas dos? O hay entradas de activos o hay incrementos en el valor de los activos. Detalle importante. Se incrementa un activo porque aumenta la partida o porque hay incremento en su valor. ¿Ya? Muy importante tener en cuenta. Y también nos dice que hay un ingreso cuando disminuye el pasivo. Y sucede cuando nosotros tenemos pues esta figura que se llaman las condonaciones. Cuando le perdona el Estado o la administración tributaria al contribuyente un importe, entonces nosotros estamos ahí hablando de ingresos. ¿Ya? Ahora, también la definición de ingreso contablemente nos habla de que el hecho de reconocer beneficios económicos asociados a un aumento del activo, una disminución del pasivo, tiene una consecuencia contable. Tiene una consecuencia obvia que se materializa aquí en el Perú al momento de cerrar la contabilidad a través de la cuenta 89 con un saldo acreedor en el mismo. ¿Qué cosa es la cuenta 89? Es los resultados del periodo. Ahora, si yo tengo ingresos, solo ingresos, o yo tengo más ingresos que gastos, lo que va a suponer esto es de que va a significar un aumento en el patrimonio. ¿Cómo se materializa esto en las cuentas contables? De manera muy sencilla, amigo. Porque si usted tiene un ingreso, va a significar que su cuenta 89 será en saldo acreedor mucho mayor. Y por lo tanto, si yo tengo un saldo acreedor mayor porque ha habido utilidades, entonces esto va a evidenciar, trasladándose a fecha de cierre después de reserva legal, va a significar un aumento del patrimonio. Pero ese aumento del patrimonio, aquí en Perú, elemento 5, patrimonio neto, ese aumento no se va a dar por un aumento de la capital, por una cuenta 50, sino ese aumento va a estar expresado en una cuenta 59. Recuerde que la idea básica de la formulación de un estado de cambios en el patrimonio implica conocer cómo evoluciona el dinero invertido por los socios de la empresa. Y lógicamente, si genero utilidades, si he vendido más, cubierto los costos y hay un margen, esto va a significar un incremento en el patrimonio, pero a nivel de cuenta de resultados acumulados. O en otros países creo superávit o el concepto que tú quieras. Pero aquí en Perú, por el concepto de aumento en los resultados acumulados. Y ojo, es un aumento del patrimonio, pero cumple la regla que nos dice acá en la definición de ingreso. ¿Qué nos dice? Que no debe estar relacionado con aportaciones de los propietarios a ese patrimonio. Yo creo que si tengo una aportación de propietario, lo voy a tener específicamente a nivel de cuenta 50 o cuenta 52, pero no a nivel de cuenta 59, porque los resultados positivos como consecuencia de mayores ingresos van a estar específicamente en una cuenta que se llama resultados acumulados. Entonces tengamos en cuenta ese detalle. Y ese análisis que nosotros hacemos también tiene que hacerse de forma tributaria. Yo me pregunto, ¿en qué momento he hablado de factura? Al momento de hablar de definición. ¿En algún momento he hablado de factura? ¿En algún momento he hablado de reglamento de comprobantes de pago? No. Y es la norma tributaria que me dice que cuando hable de devengado, me fije en esos detalles. ¿Ya? Muy bien, amigos, entonces espero que el presente material haya sido de utilidad de todos ustedes. El día de hoy he estado comentando una parte de ingresos, he estado comentando acerca de la definición de ingresos desde la perspectiva del marco conceptual. Esto tiene validez no solamente para efectos contables,
sino también para efectos tributarios. No te olvides, y eso se materializa a través de un asiento. El uso de la siguiente dinámica: cargo a la 1211 no emitidas con abono a la cuenta 70. ¿Ya, amigo? Muy bien. Gracias por haberme acompañado. El día de hoy ya estamos a puertas del nuevo día, del día martes. Y bueno, mañana tendremos seguro algunas sorpresas más. Y no te olvides de seguirnos a través de www.facebook.com/Norma Contable. Si quieres participar ahí en los eventos, enterarte de primero los videos en vivo, recibir nuestras publicaciones periódicas que sacamos a través del boletín. Eso lo haces a través de www.facebook.com/Norma Contable. Muy bien, amigos, me despido y nos estamos viendo más adelante. Muchas gracias por su atención.